Bueno, bienvenidos a Pulso Económico, parón en la bolsa. Hoy el IBEX ha mostrado sus debilidades, 0,35 de bajada, 7.086, pero bueno, esto tiene mala pinta. Mañana ya veremos, pero mañana tiene toda la pinta que podamos perder los 7.000 que tanto nos costó alcanzar. Los que avanzan hoy, ArcelorMittal, que sube en la jornada 3,55, CIE Automotive, que mejora 3,20 y Acerinox, que gana 2,28. Las posiciones de los perdedores. El ranking de perdedores lo encabeza hoy IAG, la holding de Iberia y de Vueling, que pierde 2,22. Santander, que ha liderado el patrullón de los torpes hoy en algunos momentos, pierde 1,96 y Siemens, que pierde 1,91. Vamos con los temas que serán objeto de tratamiento en Pulso. Naturalmente tenemos que hablar de la deuda pública porque estamos en récord de una subida espectacular, 110% del Producto Interior Bruto, 1,3 billones de euros, ha subido más de 100.000 millones desde enero, bueno, en fin. El panorama es absolutamente abrumador. En ese escenario parece que el BCE, el Banco Central Europeo, ha acordado un alivio para la banca. 73.000 millones para hacer frente a la pandemia. ¿Habrá detrás de esto preocupación porque la banca no vaya a sufrir una crisis de morosidad? Bueno, pues luego se lo preguntaremos a nuestros invitados. Bronca porque dice la COE que el gobierno les miente con el coste de los ERTEs y que sospecha que los datos son mucho más pequeños que lo que se ha informado hasta ahora. Hablaremos del nacimiento del gran líder bancario español que está ahora, pues, y yo creo que firmando el acta matrimonial, pero a punto de producirse esa fusión CaixaBank-Bankia y de algunas otras cositas en bolsa que son muy llamativas. Don Álvaro Climent. Uy, menudo susto. Don Álvaro Climent, ahora sí que le saludo, asesor independiente. Muy buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Don Juan Carlos Higueras, profesor de Lea Business School. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Empezamos por la deuda, si le parece a usted bien. Relevante, hombre, pues ya lo sabíamos, ¿verdad? Pero esto va muy deprisa. Era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Lo que pasa que efectivamente va muy deprisa y estamos midiendo la deuda a finales de julio. Ha aumentado en lo que llevamos de año más de 103.000 millones de euros en deuda. Significa 480 millones cada día, 20 millones a la hora. Es decir, es un ritmo increíble. Y va para más, porque el déficit sigue aumentando. Estamos en un déficit de 60.000 millones, que va a llegar perfectamente a los 120.000. Es decir, la deuda se va a colocar en 1,35 billones de euros a final de año. Eso significa, ¿vale?, que estamos pagando intereses hasta ahora de más de 20.000 millones de euros hasta ahora. Es decir, llegaremos a pagar por intereses 40.000 millones. Significa que cada español, desde el 1 de enero, desde que se estaba comiendo las uvas, debe 2.000 euros más per cápita. Y no nos hemos dado cuenta. Así que la cosa... Álvaro. No, el tema es preocupante y como ha comentado Juan Carlos, el crecimiento que estamos viendo es espectacular. Si extrapolas a final de año llegamos a ese 1,35 billones, que de alguna manera estamos hablando con un PIB cayendo en torno al 12-15%, de casi un 136 o un 138% del PIB. Es decir, esto es histórico, no se ha visto en 110 años. Y luego una parte que me sigue preocupando es que la Seguridad Social ya tiene una deuda de 70.000 millones a julio. Sí. Es decir, si hacemos una extrapolación a final de año con lo que falta de pensiones, la extra de las pensiones, más todos los ERTEs y todo lo que estamos viendo, que de alguna manera requiere un préstamo por parte del Estado, es decir, evidentemente se va a ir a más de 100.000 millones clarísimamente. Sí, parados y pensiones 100.000 millones fijo, vamos. Sin ninguna duda. Eso no cabe duda. Y eso es un drama serio e importante. Bueno, medidas que están sucediendo a nuestro entorno. El Banco Central Europeo aplica 73.000 millones para reforzar el capital de la banca en Europa. ¿Y qué temen estos? La verdad, ¿qué pasa? ¿A qué vienen esos 73.000 millones ahora si la situación estaba claramente apuntalada? Hombre, yo creo que se está empezando a ver que los impagos y la mora se va a disparar. Es decir, no solamente aquí a final de año. Para que nadie tema que algún banco salte por los aires. Correcto. Entonces, quizá esto va más enfocado hacia los bancos sistémicos, a esos que no se les puede dejar caer, pero de alguna forma también beneficia a bancos como Bankia, en el caso de la fusión, que luego hablaremos, de alguna manera le está liberando casi 8.000 millones de activos ponderados por riesgo, que le permite tener una solvencia mayor cara a la fusión, es decir, que la pone en una posición más ventajosa. En cualquier caso, estamos hablando de un ratio que tampoco
tampoco los analistas sea el ratio que más miren. Es decir, lo que más hay que mirar, si queremos mirar la solvencia de los bancos, es el Z1 fully loaded que llaman, que es el que utiliza el Banco Central Europeo, en donde de momento no parece haber problemas. Pero es cierto que si hablamos de mora, si la mora se va a un 10%, estamos hablando de que las insolvencias probablemente impagos puedan estar en torno a los 30.000 millones de aquí a final de año. Pero es que si nos vamos al 12, estamos en 47.000 millones. Es decir, empiezan a ser cifras muy preocupantes para el sector. Profesor Lleras. Bueno, el Banco Central Europeo tiene muy bien aprendida la lección de lo que pasó en la anterior crisis y lo que quiere evitar es que haya una nueva crisis financiera. La tasa de morosidad, efectivamente, como dice Álvaro, va a crecer. Y es posible que crezca demasiado y lo que están mirando de alguna forma es cómo mejoramos los ratios de capital y sobre todo los ratios de apalancamiento, porque la rentabilidad sobre los activos, sobre el capital está en media en la Unión Europea, está en el 3%, es decir, es muy baja. Entonces vamos a mejorar esto y vamos a intentar hacer algún ajuste contable o algún tipo de maquillaje, como en este caso es, vamos a liberar 73.000 millones, pues bueno, pues excluyendo del cálculo de los ratios pues determinados activos que son efectivos y los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central Europeo. En el fondo, pues lo que está ocurriendo es que están muy preocupados por lo que pueda pasar. Yo creo que al final todo volverá a su cauce, pero hay que tener... Indirectamente es una ayuda al Deutsche Bank, ¿eh? Sí. Vamos a ponerlo en plata. Óigame, a ver si me ayudan a interpretar una cosa que ha dicho hoy Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, y que no sé si es que usaba aquello, la retranca tradicional, o es que está anunciando algo que no es precisamente agradable. Dice, si no fuera por el paraguas de la Unión Europea, todo estaría mucho peor. Eso es lo que dice Guindos. Escúchenlo. Bueno, ahora lo vamos a escuchar. La importancia del paraguas europeo, y esto no es un objetivo en absoluto, es una mera proyección. Si, por ejemplo, de deuda pública española se siguiera comprando lo que se ha venido comprando en los últimos meses, pues lógicamente, y esto es público, es decir, el BCE pues alcanzaría cifras en el entorno de 120.000 millones de adquisiciones de deuda pública española. Sí, lo que está diciendo es que si no fuera por mamá Patito, la deuda pública y su maquinita de comprar todo lo que haga falta para cuidar a los pollitos, pues toda la deuda estaría muy fragmentada, lo que conllevaría elevadas primas de riesgo y eso conllevaría tener que pagar unos tipos de interés que con los niveles de deuda que tienen las principales economías europeas, sobre todo España e Italia y también Francia que va en ese camino, pues estaríamos pagando no los intereses que pagamos ahora, que ya son muchos, sino probablemente 3 y 4 veces más. No, está claro. Es decir, en la medida en que el Banco Central Europeo está detrás, las emisiones de deuda que estamos viendo que está lanzando el Tesoro Español se están colocando cada vez a tipos más favorables, lo cual evidentemente no es porque España vaya bien y no haya una confianza plena en España, sino simplemente porque el Banco Central Europeo está detrás. Es decir, las necesidades de refinanciación de este año son importantes y veremos a ver si efectivamente esa burbuja de liquidez que hablan o esa crisis de liquidez o la trampa famosa de liquidez no se produce el año que viene. Nos encontramos un problema de que se cierran los mercados, suben las primas de riesgo y entonces empezaremos a hablar de unos tipos de interés diferentes y unos pagos de deuda que hasta ahora son sostenibles. Hay dos avisos, del mundo empresarial. El primero, claramente una señal de petición de rescate, de emergencia máxima. La lanza Lorenzo Amor. Le escuchamos, el líder de los trabajadores autónomos. Hoy es 17 de septiembre, día de alerta roja, día donde nos movilizamos, donde se moviliza el sector de los eventos, de la música, de la cultura, del espectáculo, de los audiovisuales, de la industria del sonido. Hoy es día donde tenemos que pedir un rescate, es día de alerta roja, un rescate a los autónomos, a las empresas, a los trabajadores de estos sectores. No aguantan más. Pues eso es, parece que los autónomos son los grandes olvidados de esta película y precisamente gracias a los autónomos pues se mueve el tejido empresarial español. Lo que vienen a decir básicamente es que no es que ya tengamos problemas con los autónomos en general, que los hay, sino que además hay determinados tipos de autónomos que es que no pueden trabajar. No pueden trabajar, por ejemplo, la hostelería nocturna, las academias, es decir, hay muchos que no pueden trabajar y necesitan ser rescatados y para eso lo que están pidiendo es que se utilicen los fondos del SURE, los 21.300 millones que vienen de Europa, que alguna parte de eso, unos 6.000 millones, se puedan utilizar en ayudar o en dar incentivos a estos autónomos. Por si fuera poco, lo último que hemos oído ya de los autónomos es que ahora van a tener que pagar una cuota en función de los ingresos reales, es decir, llueve sobre mojado, lo que les faltaba. Y si tienes
tienes ingresos negativos, ¿qué vas a pagar? Es decir, es muy complicado, ¿no? Álvaro. Esto es un evento organizado por Hacemos Eventos. Es decir, hoy se convocaba una serie de manifestaciones en España precisamente por todo el sector del ocio, espectáculos y toda la gente que evidentemente, como puede ser el mundo del circo, que está ahora mismo sin prestaciones y sin ningún tipo de ayudas. Lo que está claro es que además los mensajes que va mandando el gobierno no son nada buenos. Es decir, con el tema de los ERTE ya estamos viendo que se quiere hacer una selección de sectores o una selección de empresas y que de alguna manera se puede quedar fuera el comercio y la hostelería. Es decir, eso sería absolutamente ya la puntilla para sectores que están ahora mismo pasando a las canutas, incluso en la reapertura de la economía. Es decir, sería ya lo definitivo. Por cierto, hablaba usted de los ERTEs y el segundo aviso de los empresarios, que es terrible, es que les acusa de mentir con las cifras de lo que cuestan los ERTEs. Están negociando si se prolongan o no y de repente sale Garamendi, el líder de la COE, y dice, oiga, nos están engañando inflando el coste de los ERTEs. Es mucho menos lo que se está pagando por los ERTEs. Clemente. Totalmente de acuerdo, no solamente con Garamendi, sino también con Lorenzo Amor, que también lo decía. Es decir, yo me he molestado en mirar las cifras del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de la Seguridad Social. No coincide ninguna. Absolutamente ninguna. Bueno, yo que vengo de lo del COVID... No, es que además los números que miras de beneficiarios y de prestaciones no tienen nada que ver con lo que luego dicen, porque al final si coges la prestación media, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que la prestación media de un ERTE en el año 2020 es mucho más cara, es un 32% más cara que un ERTE en el año 2019, cuando que yo sepa no se han cambiado las condiciones precisamente. Es decir, si cogemos la media de la prestación media, es decir, las cifras que está dando Lorenzo Amor, que son entre 1.200 millones por mes, encajan bastante bien, incluso menos. Estaríamos hablando de 950 millones a 1.200 y no los 5.000 que está hablando el Ministerio. Y no solo está protestando Lorenzo Amor y la COE, también los sindicatos. O sea, esto ya es una señal de que la cosa no está bien. Lo que no son cuentas son cuentos. Y yo creo que ya estamos acostumbrados a que los números en este gobierno no terminen de encajar. Claro, si están diciendo que un ERTE cuesta 4.500, 5.000 millones por mes, cuando a día de hoy, que probablemente eso fuese cierto al inicio de la situación de los ERTEs, pero a día de hoy hay solamente aproximadamente 800.000 trabajadores afectados por ERTE, las cuentas no salen, porque eso significaría que la prestación media sería en torno a los 6.000 euros, cuando la prestación media, como bien dice Álvaro, estarían 1.200, 1.300, etcétera. ¿Qué ocurre? Que lo que hay que preguntarse es por qué estamos planteando estas cifras. Y eso en un contexto en el que se están renegociando las prórrogas de los ERTEs, las condiciones de esos ERTEs, la letra pequeña y a quién llega. Entonces, esa es la cuestión que hay que reflexionar, porque el coste ese no es el real. Vamos a hablar del líder bancario que nace. Hoy están reunidos los consejos por vía telemática de CaixaBank y de Bankia para dar pie a ese gran y nuevo líder bancario español. Noticias importantes. El resultante tendrá que provisionar 6.300 millones precisamente por el alza de morosidad. Ese es un aviso que ya tenemos. Hay algunos agentes en el mercado, por ejemplo HSBC, que ha recomendado comprar. No conocemos la ecuación de canje, pero bueno, tampoco es que sea muy relevante, no va a variar gran cosa. Lo que sí sabemos es que el nuevo gran líder del monstruo bancario, Goyri Goizarri, se ha pedido algunas atribuciones: la asesoría jurídica y el departamento de comunicación. Ha aprendido mucho, después de tantas fusiones, Garamendi. Lleva unas cuentas en el cuerpo de Goyri Goizarri. Y un galápago. A ver, el tema de las provisiones por morosidad, lo que hablábamos antes. Es decir, si tú calculas que la morosidad se va a ir al 10%, estamos hablando de 6.300 millones. Si hablas del 12%, te vas a 18.000. Ya estamos hablando de cifras de 12.000 millones más. Luego, además de la ecuación de canje, yo creo que la que se ha filtrado hoy, que me parece que la estimaba Bankinter, que era por cada Bankia te daban 0,7 de la Caixa, lo que hacía era valorar precisamente a Bankia en el precio que está hoy en mercado. Es decir, de alguna manera se está descontando una prima que van a pagar casi del 30% por Bankia, lo cual encaja bastante bien con lo que más o menos el FROP venía pidiendo. Las concesiones que luego hagan en puestos organizativos y cómo se repartan luego el pastel, las sedes y no sedes, me imagino que dependerán precisamente de las concesiones que haga el FROP en cuanto a lo que se implica esa prima. Bueno, ahora mismo están firmando las capitulaciones matrimoniales. Sí, estamos en eso. Aquí va a haber mucho que mover, aparte de lo que ya sabemos que es evidente en un proceso de fusión, en este caso por absorción, ¿no? Como va a ser reducción de sucursales, reducción de plantilla, prejubilaciones y luego pues los problemas que pueda generar luego a los clientes. Pero hay una cosa importante, ¿no? Y es
en relación a esto, se van a eliminar las limitaciones de los salarios que tenía Bankia. Exacto. Vaya qué mala noticia, ¿no? Es decir, al final, bueno, pues lo que están ahora mismo debatiendo es quién manda más en el resultado con respecto a la ecuación de canje y qué hay de lo mío y cómo nos vamos a quedar en la foto final. Y el que se mueva no sale en la foto. Efectivamente. Ahora, es importantísimo para la gente del mundo de la banca de nuestro país, en otros países no, la posición de ser el primero. Ser el primero es fundamental. Tan fundamental que, bueno, al hilo de algunas filtraciones que se han producido hoy que dicen que el gobierno pretende que el Banco Santander se quede con Unicaja y con Liberbank, y eso no le solucionaría al Santander ninguna condición de liderazgo en el territorio bancario. Y hay algunos más osados que hablan de una operación más grande, más rutilante. Climent. Sí, bueno, las filtraciones que van llegando es que incluso se podría dar una fusión Santander-BBVA. Es decir, yo creo que todas las quinielas están... Eso sí daría el liderazgo. Eso daría el liderazgo, eso veremos a ver con competencia cómo se analizaría, porque ahí va a haber mucho solapamiento probablemente en la cuota de mercado, evidentemente tendría que reducirla. Ahora lo que sí también daría es un drama de despidos y de cierre de sucursales. Es decir, eso habría que tenerlo muy en cuenta en un momento como el actual, donde el paro se nos va a ir por encima del 25%. Pero insisto, ¿por qué para estos señores es tan importante ser el más grande? Bueno, al final la cuota de mercado te da precisamente sinergias, es decir, puedes entrar en más negocios, es decir, tienes una gestora más grande, puedes entrar a competir con los grandes, las fusiones europeas. La hipótesis solo asusta, no solo en España, sino fuera de España, porque hay territorios donde están ambos y no hace falta más que este uno, ¿no? Bueno, pues, como en España. Las dos tienen un grado de internacionalización importante. El ser grande es fundamental si necesitas economías de escala. El sector, el negocio de la banca tiene elevadísimos costes fijos y el ser grande le permite alcanzar esas economías de escala y por tanto mejorar su eficiencia, que es uno de los ratios que tiene que mejorar. El ser grande te permite abarcar y penetrar más fácilmente en todo el mercado y por tanto tener un poder de mercado que no tienen los demás. Lo que habrá que plantearse es si el gobierno, que está impulsando que el Santander se haga cargo también de Liberbank y de Unicaja, que yo no sé si eso el Santander lo quiere o no lo quiere, o esa es la duda, ¿vale? Que ese es otro tema, estará de acuerdo en que Santander y BBVA se casen, aunque sea por lo civil. Pero le va a quedar el papel muy complicado en oponerse a doña Nadia Calviño. Totalmente. No va a poder hacer gran cosa, pero bueno... Bueno, a los hechos me remito. Unicaja y Liberbank están subiendo como la espuma porque ya descuentan que en algún momento la señora Botín, doña Ana, descuelgue el teléfono y diga, chicos, mañana nos vamos a ver, ¿no? No, está claro. Yo creo que el mercado es soberano. El mercado marcó la diferencia precisamente con Bankia y CaixaBank, ya lo vimos. CaixaBank ha subido un 11 y Bankia ha subido más de un 30. En el caso de Unicaja y Liberbank es que llevan puestos en las quinielas desde hace 3 años. Sí. Es decir, lo que me sorprende mucho es que siempre hablamos de los cotizados, pero luego no hablamos de entidades que están muy saneadas y que están absolutamente en posición precisamente compradora, o montarían una fusión de una resultante estupenda, que serían, por ejemplo, CaixaBank o puede ser Ibercaja. Nadie habla de ellas. Es sorprendente. Me imagino que por las regiones en las que están, especialmente CaixaBank, nadie las quiere tocar de momento. Pero son dos candidatas perfectas a poder entrar en el juego de fusión. Hasta que haya una llamada del gobierno y diga adelante, exacto, que esto adelante. Hay que ir a por ello. Exacto. ¿No? Bueno, tal como se negocian los presupuestos con la selección vasca de fútbol compitiendo internacionalmente, no me extrañaría que alguien hubiera dicho a la Cuisa me la dejan fuera de las quinielas. Hablemos de Urbas. Urbas es una vieja inmobiliaria que de repente de estar en pérdidas ha pasado a ser el fenómeno más reciente de la bolsa española. Yo me acuerdo de que antes a algunas compañías, despectivamente, lo admito, en la bolsa se las llamaba chicharros. ¿Este es uno de aquellos viejos chicharros o cómo? Este siempre ha estado incluido entre los chicharros y dentro de lo que llaman, digamos, ese grupo de valores que ya cotizaban por debajo de 0,01 y que tendrías que comprar, ya no podías comprar solo una acción. BME te obligaba a comprar un paquete de 100. Ha saltado ya por fin y ha salido de ese mundillo. Pero no olvidemos que es una compañía que, hombre, el anuncio que ha hecho del yacimiento de Feldespato son 600 millones de euros de reservas, es decir, una compañía que capitaliza 35, pues está entrando precisamente en un negocio que le puede dar a futuro unos réditos importantes. Pero no nos olvidemos además que estas compañías, el capital libre que da al mercado es muy poquito, es un 14% de todo el capital, el 86% está en manos controladas. Y que eso se mueve con un rumor. Se mueve con un rumor y además es que el volumen medio diario en euros de la media del año pasado eran 290.000 euros diarios.
Y eso es todo lo que mueve este valor. Ahora está moviendo entre 5 y 8 millones, es cierto que se está viendo. Bueno, por la componente especulativa, ¿no? Exacto. Hombre, y por poco que varíe, pues ya es una subida porcentual importante, ¿no? Quizás aquí, como bien decía Álvaro, ¿no?, el proceso de diversificación en varios sectores, en el minero en este caso y en otros que ya ha cometido, pues lo está premiando el mercado, y también pues que como consecuencia de eso está reduciendo su exposición al sector inmobiliario, que está el sector inmobiliario como para cogerlo ahora mismo con pinzas. Bueno, lo está premiando y está saliendo de ahí. Muy brevemente, ¿por qué caía tanto hoy el Santander? Bueno, yo creo que la recomendación de Berenberg y HSBC, que los ha puesto en venta los dos, yo creo que ha sido importante hoy, y luego me da la impresión de que todo el mundo lo está poniendo en las quinielas como comprador, con lo cual normalmente en una fusión el que sale siempre beneficiado es el comprado y el perjudicado es el comprador. Profesor. Bueno, yo creo que, como bien dice Álvaro, eso es un tema importante, la recomendación, y también que con el proceso de CaixaBank, con Bankia, y además con el empuje que está forzando el gobierno a Santander a comprar o adquirir las otras, pues lo está penalizando el mercado. Nada más. Bueno, o sea que, en fin, que iremos viendo. Está animado, por lo menos el mundo bancario, no me negará. Sí, está animado. Que no Hombre, tiene... y lo que más me llama la atención es que hoy el Santander prácticamente ha vuelto a tocar mínimos históricos y ha perdido los 30.000 millones de capitalización. Se dice pronto, ¿eh? Bueno, que viene de 100 y pico mil millones, es decir, no hace mucho tiempo. Es lo nunca visto. Las declaraciones de Ana Patricia no sé si han hecho bastante pupa en los accionistas del Santander. El único que está más tranquilo es Oliu, porque por lo menos nadie habla de la fusión del Sabadell con nadie, y en fin, y ha quedado claro que es un poco caro, ¿no? Sí, meterse en ese traje no es plato de gusto, esa sensación da. Bueno, señores, pues muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias sobre todo a ustedes por su interés y su atención desde sus hogares. Dejamos aquí acaba el Pulso Económico de hoy, y yo les emplazo para que mañana a las 6:30 en punto de la tarde, aquí como un clavo estará un servidor para darles cumplida cuenta de lo que nos preocupa sobre todo, que es el terreno sanitario, de lo que por fuerza nos tiene que preocupar, que es el virus que afecta a la política, y luego hablaremos del virus económico, que es probablemente nos cueste más combatirlo que el sanitario. Muchas gracias.